Arratsaldeón, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional. Tenemos un punto en el orden del día, sesión de trabajo con una representación de UNICEF, Comité Navarra, para dar a conocer el impacto de los recortes a nivel global de la financiación de la ayuda internacional. La sesión de trabajo ha sido solicitada por todos los grupos, a excepción del grupo mixto. Ya me han dicho los grupos que no van a hacer breve presentación, por lo tanto voy a presentar a los y las comparecientes de hoy. En representación de UNICEF está la señora Gabilondo, el señor Mencos y el señor Vera. Bienvenidos, bienvenida a la Comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional. Como no va a haber primera intervención por parte de los grupos, os voy a ceder ya la palabra. Saben que tienen 20 minutos, así que cuando quieran pueden empezar. Muchas gracias, presidente. Señorías, muy buenas tardes. Arratsaldeón. Ni que decir tiene que para UNICEF el volver a estar aquí con todos ustedes pues es un gusto. La verdad que hace unas semanas cuando proponíamos el juntarnos con esta comisión ya nos decían la agenda que tenían y lo difícil que era, pero han hecho un esfuerzo y aquí estamos. Muchas gracias. La verdad que nos sentimos en esta casa siempre muy bien acogidos. Además, dentro de 15 días exactamente vendremos otra vez aquí al atrio del Parlamento, en este caso, y no seremos nosotros, serán los niños y las niñas quienes hablarán y les propondrán a ustedes sus problemas, pero también sus propuestas al respecto de, en este caso será el tema tecnología y redes sociales, y yo creo que será de gran interés. Pero hoy, bueno, pues vamos a comenzar, yo creo que como nos gusta comenzar con UNICEF, que es que hablen los niños y las niñas. Vamos a ver si me permiten una vuelta al mundo. Vamos a acercarnos a Gaza, vamos a acercarnos a Venezuela, vamos a acercarnos a Ucrania, a Myanmar, a India, incluso nos vamos a la Micronesia, y que sean estos niños y niñas que les hablen de sus problemas, pero también de sus esperanzas, de sus sueños. Ana min Gaza, wanaziha ila al-janub. Na ninaandika kwenu kutoka Tanzania. Y soy de Caracas, Venezuela. I'm writing to you from Ohtirka, Ukraine. Je voudrais un lieu où chaque enfant est aimé, un monde où la paix brille, douce et réconfortante. 一个能让我们开开心心、健健康康的未来。 من حقنا إن نعيش بأمان ونبني مستقبل جميل. Y donc à la sécurité, droit à l'éducation, droit à la protection. También me preocupa mucho mi futuro. Hace poco hubo muchos incendios forestales y lamentablemente hay sequías. Cette année au Mali, les inondations dues au changement climatique ont affecté le démarrage de l'année scolaire. Nous voulons une enfance normale. Kwenye jamii yangu watoto wanaugua kila wakati. Kwa nini? Piduwe kamya sebe yebe nibe ဆိုတဲ့တက်ကြီးသုံးပါးရဲ့တန်တွေကိုခန်းစားနေရရှာတာ I dream of a world filled with hope and possibilities for every child. No solo para nuestra supervivencia, sino también para futuras generaciones. J'aimerais que la couleur se transforme en dialogue. A world where there's no war and children can go to school, live happily, and have friends. I will ask that you include us in decisions that will be made for our islands. cada niño merece lo mejor de este mundo. أحلم بعالم يسمع فيه صوت كل طفل. I have faith in your ability to create a better world for all of us. Huu ndio mustakabali wangu. Je, unasikiliza? بأمل كبير ونيابة عن أطفال المستقبل. Creemos que no había un modo mejor de comenzar esta sesión. Llega la época dorada de reparación. La cuestión que vamos a tratar pues es más dura y más fría, que es financiación. Vamos a hablar la financiación a nivel global de ayuda al desarrollo. En este año, a primeros de julio, Sevilla acogía la cuarta conferencia internacional sobre financiación al desarrollo. UNICEF estuvo presente, UNICEF hizo propuestas, nuestro director ejecutivo, Chema Vera, estuvo allá y viene a hablarnos de esa comisión. Pero viene a hablarnos también de lo que es a nivel global, lo que sucede con los fondos, cómo las reducciones que ha existido a nivel global están afectando a todas las organizaciones
Naciones y muy especialmente a UNICEF. Y cómo eso se traslada evidentemente en lo que hemos visto, en los programas, en los niños, en las niñas y en los adolescentes que evidentemente pues, queremos que sigan siendo parte de esos programas. Programas que desde Navarra, gracias a los fondos que este Parlamento destina año a año y confía en UNICEF, nosotros en los últimos años son, y voy a decir la cifra, 177.558 niños y niñas que directamente han recibido ayuda de Navarra. Digo la cifra exacta porque cada niño cuenta, evidentemente. Hemos trabajado en desnutrición grave, hemos trabajado con niñas víctimas de violencia, hemos sacado niños y niñas de conflictos armados y de grupos armados y con todos ellos ha trabajado de un modo en educación, jurídico, nutrición, salud. Es decir, que esto no debe pararse. Y ya por mi parte nada más, es que dar la palabra al director ejecutivo, Chema Vera. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Joaquín, presidente, señorías, y es un auténtico placer estar aquí hoy. Muchas gracias por el espacio. Y sin más avanzo, porque yo creo que no hay mejor introducción que la que los niños y niñas han hecho. Esto va de números, va de tendencias, va de las propuestas políticas, pero va de vidas y va de sueños y va de esas historias personales, que es lo que finalmente afecta. Pero yendo un poco hacia los contenidos, el panorama mundial, por ponerlo de alguna manera previo a la conferencia este año, donde hemos sufrido recortes, y a la conferencia a Sevilla, y es un panorama con grandes retos, pero también con grandes avances. Y esto es importante destacarlo. Las décadas hasta la pandemia aproximadamente han supuesto avance y han supuesto una reducción de la pobreza infantil, un incremento de la supervivencia infantil y de aquellos indicadores que, digamos, afectan de una forma especial a la infancia. Se percibió cierto estancamiento en los años pues posteriores a la crisis financiera, y un retroceso en la pandemia, como es lógico, y post-pandemia. Y nos encontramos con unos retos que siguen siendo gigantescos y que es a los que siempre ha hecho falta enfrentarse y que ahora estamos haciéndolo con una especial intensidad, y que son, a modo resumen, pues que 1 de cada 6 niños vive todavía en una pobreza extrema, que la pobreza afecta siempre más a los niños que a los adultos, prácticamente en cualquier país y con cualquier indicador, que 460 millones viven en unas situaciones que están afectadas por algún tipo de violencia, bien guerras, conflictos o bien una situación de las de violencia que sí es significativa y que está afectando a sus vidas, o que toca atender y que hace falta atender, que tienen derecho a la acción humanitaria, hasta 213 millones en 146 territorios, países, en las crisis a las que estamos atendiendo. Esto lo intento ejemplificar en una situación que es la del lago Chad, en donde estuve hace una década ya, en otras vidas, pero que solamente se ha acentuado ahora. Y es esa idea de la crisis múltiple, de la policrisis, que seguramente en estos últimos años, quizá en los 5 o 6 últimos, está haciendo que se retroceda en muchas regiones, en algunos indicadores, en algunos logros que se habían conseguido. Por un lado, es una pobreza estructural, es una pobreza sistémica, es una desigualdad que es del propio país y que lleva siéndolo desde siempre, pero a lo que se suma el impacto que el cambio climático tiene. Ese es el lago Chad en 1972 y en el 18, y no hay más que verlo, con el conflicto, en este caso contra Boko Haram, entre el ejército chadiano contra Boko Haram. Cuando se combinan estas situaciones, el conflicto por los recursos, por el agua, entre pastoralistas y agricultores, entre quien acaba pagándolo son las propias comunidades, y de una forma muy especial esa infancia que está en esa foto en una situación, digamos, extrema, y con la ayuda humanitaria intentando que se recupere un mínimo de las capacidades productivas. Ese conjunto de crisis que se ciñe, que se cierne sobre la infancia, es lo que nos coloca en una situación de una tensión mayor para tener que hacer una respuesta desde el sistema humanitario y desde el de cooperación hacia el desarrollo. Y en este
contexto es con el que nos hemos, en vez de conseguir más financiación y un apoyo internacional que sea más significativo, con lo que nos encontramos es con un recorte, es con una reducción. El punto de partida en el año 23 era aparentemente con un crecimiento de la ayuda oficial al desarrollo hasta los 200.000 millones, pero que la realidad era que el grueso de ese crecimiento estaba dedicado a la atención de los refugiados de países varios y de Ucrania de una forma especial desde el 2022, ¿no? Esas situaciones de crisis súbitas que sí sostienen esos incrementos, pero que no son aquellos que están llegando de una forma flexible para atender en función de donde más falta haga y no en función de donde los intereses o el momento geopolítico público estaría llevándonos. En ese contexto, esta es una gráfica que muestra en 2024 hasta dónde llegaron los diferentes países en cuanto a ese compromiso por el 0,7% del PIB, que solamente cumplen 4. Algunos clásicos, como son nórdicos y Luxemburgo, y de ahí pues con una caída en esos porcentajes, para estar España en el 0,25, y eso que se ha producido una recuperación en estos años últimos, y algunos, como podía ser Estados Unidos, incluso en esa época que aún estaba en el 0,22. Una desigualdad en cuanto a las contribuciones, pero que sí que suponían esa estabilidad que antes estábamos viendo en el entorno de los 150.000 millones, 140, 150.000 millones, si se excluye aquello que va sobre los refugiados. Para hacer un zoom en la situación española, bueno, pues esta ha sido evolución de ese 0,20 y incluso menos. Llegamos a estar en un 0,15, 0,17% en años anteriores. Para subir el 2022 es un año extraordinario por Ucrania por un lado y por cancelación de deuda fundamentalmente por otro, pero con una estabilidad en el 0,24, 0,25, 0,26, con cierto crecimiento en los años primeros y un potencial para crecer que, en fin, como saben mejor que yo, por la situación de dificultad para presupuestos nuevos, hace que sea difícil también el que este crecimiento pueda darse en la administración central. Ahí está la cooperación descentralizada. Claro, y ahí está la cooperación navarra de una forma especial y con la singularidad, con la riqueza que la descentralizada de una forma genérica aporta a la cooperación internacional y a las organizaciones desde el Estado para poder hacer acción y para llevar esa sensibilidad pública que el pueblo navarro tiene hacia la cooperación internacional y de una forma histórica, porque estoy hablando en una comunidad autónoma con una larga trayectoria. Como bien saben, yo llevo también décadas en esto y lo he podido sentir así para satisfacción de tanto programa bueno que se ha hecho en estas décadas. Pero nos encontramos con el momento de recortes. Y el momento de recortes ya había llegado. No hay que asociarlo con Trump solo. No es solamente Estados Unidos. La brusquedad ha sido Estados Unidos, pero no ha sido el caso único. De hecho, precede a Estados Unidos algunas de las decisiones. Francia, Alemania, fundamentalmente, algún nórdico, Finlandia. El momento brusco es final enero, principios febrero, en el que la nueva administración en los Estados Unidos da la congelación primero de todos los fondos de USAID, que aunque veíamos antes que estaba en un 0,22%, pero claro, estamos hablando de 40.000 millones, bueno, 40.000 USAID más otros 15.000 en otras agencias, por lo tanto es el principal aportante de acción humanitaria, de los fondos para la ayuda humanitaria, no en cooperación al desarrollo, pero sí lo era en acción humanitaria frente a crisis y a emergencias. Esto es una previsión que es muy optimista porque la realidad es que el recorte ha sido absolutamente drástico. En este caso, en Estados Unidos, no se puede hablar de un recorte, sino prácticamente de la desaparición de los fondos, el cierre de USAID, la reaparición de pequeñas cantidades ahora desde el Departamento de Estado, muy quirúrgicas y muy puntuales, pero que han venido acompañadas, como decía antes, precedidas en ciertos casos y acompañadas con posterioridad en otros de caídas menos bruscas, más predecibles,
con una erosión en el plazo del tiempo, de países como los que mencionaba, o por citar uno más, Reino Unido, un país clásico en la cooperación internacional, de donde nace y que con una decisión pública pues tomó la decisión de dedicar un 0,2% del PIB más ayuda a gasto militar y de traerlo de un 0,2% de cooperación internacional. Lo mismo pasó con algunos países más, Holanda, Bélgica, y por lo tanto a lo que asistimos es a una fortísima erosión. Vuelvo a Estados Unidos solo, y para que se hagan una idea de la magnitud, estamos hablando de para UNICEF solo supuso un corte de 1.400 millones. Se pueden imaginar esto lo que quiere decir en términos de cierre programático, de respuestas humanitarias que no se pueden dar y de, por supuesto, gasto estructural. Estamos hablando de cierre de, digamos, unidades, por supuesto, recorte, despidos de, digamos, equipos para sostener todo lo demás, que sigue siendo una agencia fuerte, relevante, con capacidad, pero con unos recortes muy significativos, como está pasando en prácticamente todos ellos. El cálculo que ha hecho el Lancet y muy apoyado por el IES Global español, en principio hablo de 14 millones de muertes para el 2030, ya ha subido a 23 millones, el número mínimo sería de 4,5 millones de muertes adicionales. Ya hay niños que están muriendo hoy por este recorte de la ayuda al desarrollo y no hay que edulcorarlo. Esta es la realidad cruda de lo que estamos viendo. Con algunos países donde la dependencia es muy significativa, algunos países africanos fundamentalmente, que tenían una dependencia de Estados Unidos, de la financiación con impacto en programas de los de salud educativos, de los de salud global, con impacto también que puede tener en la salud global en un sentido amplio de todo el planeta, o de adaptación al cambio climático, de lucha contra el cambio climático, en el ámbito migratorio o en cualesquiera otros. Hay países que están muy afectados, incluso en términos PIB, por este recorte. En este contexto es en el que se produjo la cuarta conferencia internacional de financiación para el desarrollo, que justo habla de esto. No habla solamente de ayuda al desarrollo. De hecho, no habla principalmente de ayuda al desarrollo, que no nos olvidemos que es un vector clave para catalizar cambios y es un vector clave para aportar en acción humanitaria directa, pero en términos de sus volúmenes no es comparable con las remesas que los migrantes aportan y que lo multiplica por 3 o por 4, o con la inversión extranjera directa, o con flujos comerciales, ¿para qué vamos a hablar? Y sin embargo tiene esa virtualidad de generar cambios, de catalizar cambios en las políticas públicas, de favorecer gobernanza, de respaldar también en el ámbito financiero esos mismos cambios. Pero la Conferencia de Financiación para el Desarrollo habla de todo, de marco fiscal internacional y en los países, de movilización de recurso doméstico, de deuda externa, del efecto inflacionario. Y por lo tanto tienen un rol muy significativo los ministerios de Economía y no solamente los de Asuntos Exteriores o los de Política Pública. La conferencia salió bien y creo que esta es la buena noticia. Y es importante. Es cierto que no participó Estados Unidos en el documento, y se llegó con un documento de resultados que ya estaba cerrado y que refleja el consenso de los últimos años en financiación internacional, con algunos apuntes y con alguna mirada hacia el futuro, y que contó con el respaldo de todos los Estados miembros, salvo Estados Unidos, que como digo, no participó en él, porque lleva 400 cambios a la última versión, que no habría sido posible poderlo adecuar. Quizá hubo un cierto efecto de una burbuja, un poco de aún el empuje de la agenda de objetivos de desarrollo sostenible y de las conferencias de financiación para el desarrollo, digamos, anteriores, se estaba empujando, de la presión de los países africanos por un programa de cancelación o de reestructuración o renegociación de la deuda externa, de la necesidad de que se sostenga la financiación verde para la mitigación y la adaptación al cambio climático, de la propia ayuda al desarrollo y de la acción humanitaria con la necesidad que esto tiene, y con países que siguen teniendo, por más que haya algunos recortes, siguen queriendo estar ahí y quieren seguir aportando, y con algunos que incluso crecen, aunque sean pocos los que están creciendo.
Por lo tanto, el resultado en términos del documento, entiéndanme, es del resultado en términos políticos, es un resultado positivo, especialmente teniendo en cuenta el momento de cuestionamiento del sistema internacional y del multilateral de una forma especial. Tuvo además una virtualidad añadida, y es el de la plataforma de acción de Sevilla, que es una iniciativa de la Secretaría General de Naciones Unidas, del secretario general, con varios gobiernos, entre ellos España. Y es decir, no basta con el documento de conclusiones y de propuestas, sino vamos a buscar iniciativas entre países, agencias, en temas concretos, que van de Amazonía a fiscalidad internacional, abarcan una multitud, que algunas de ellas seguro que se quedarán por el camino, pero otras no. Y tienen esa virtualidad de trasladar los compromisos políticos al hacer, y al hacer con financiación atrás y con capacidad para poder empujar en múltiples sectores lo que salía en el compromiso que habla otra vez de la reforma de la arquitectura financiera. Finalmente, ¿con qué llegó UNICEF y con qué propuestas que no dejan de ser para la conferencia? Y esto hicimos seminarios dentro, son más amplias, son 3 propuestas clave, ¿no? Una es en la distribución de los presupuestos, exactamente igual que cuando hablamos sobre cooperación internacional, siempre pedimos que se priorice ese enfoque de infancia, tanto de forma de la transversalidad como en la verticalidad, para programas que sean específicos. Por supuesto, en los presupuestos domésticos, en los de los países de todo el mundo, cada uno según su contexto, pero que se prioricen ese gasto, esa inversión en la infancia, por las razones que todos sabemos. Esto quiere decir las finanzas públicas, y también UNICEF hemos entrado en ese terreno de tener, máxime cuando estamos hablando de países frágiles, tener una hacienda pública que sea suficiente y que permita aportar y que crezca y que tenga un sistema fiscal redistributivo, progresivo, en fin, que lo que sabemos que ha sido uno de los principales itinerarios para el desarrollo de nuestros países en estas últimas décadas. Y finalmente, claro que esa defensa de la ayuda al desarrollo, no como un flujo en términos cuantitativos que pueda compararse, como antes decía, con otros, pero sí en términos de la capacidad para catalizar cambios y para buscar financiación innovadora, para apalancar otras financiaciones del sector privado, del sistema financiero, de la inversión impacto, del sistema seguros para la adaptación al clima y para las crisis climáticas, de cambios, de canjes de deuda por educación o por agua, saneamiento. Hay todo un terreno de financiación innovadora que es también y muy importante abordar. Con esto acabaría. Espero no haberme pasado. Un minuto. Gracias. No. Gracias a ti. Sí, un minuto, bueno, se puede ser flexible. Yo sabía que estabas terminando, por eso también he considerado que debías de terminar el speech. Una vez hecha la propuesta, vamos con el resto de grupos. Señor González Felipe, de Unión del Pueblo Navarro, tiene 5 minutos, cuando quiera. Pues gracias, presidente. Bienvenidos, señor Gabilondo, señor Mencos, señor Vera, a este Parlamento. Bueno, creo que es de justicia reconocer, por supuesto, la impagable labor de UNICEF desde su creación, no desde ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, en su lucha por los derechos de la infancia. Hay unas cifras en este informe que he estado manejando referidas a la mejora de la situación de los niños en las últimas décadas que es conveniente no olvidar. Datos como el descenso de la mortalidad infantil, las vidas salvadas gracias a la distribución de vacunas, la capacidad de que los niños de que existan simplemente con un adecuado registro de su pertenencia que les permite acceder a esos derechos básicos, la generalización de la escolarización en la gran mayoría de los países del mundo o el acceso al agua potable, una cosa tan simple pero que salva tantas vidas, son hitos en que UNICEF ha estado presente. Y lo he hecho en mucha parte gracias a este compromiso ético, social y sobre todo también humanitario que tanto países como regiones como municipios han tenido con la ayuda oficial al desarrollo. Este compromiso básico que ha tenido y tiene diferentes niveles de cumplimiento, pero que afortunadamente ya hasta hace muy poco gozaba al menos de un consenso político básico. Otra cosa son las cifras, pero sí un consenso político básico. Y lo era porque la ayuda al desarrollo posibilita un mundo más justo, más humano, más solidario. Y es una apuesta por los derechos humanos que en el caso de UNICEF afecta al sector de población más vulnerable como es la infancia.
Es terrible seguir viendo como en todas las crisis humanitarias, en todos los conflictos, en los desastres naturales, las primeras víctimas, los grandes perjudicados siempre son los niños y siempre son las niñas. Estamos viendo morir a miles de niños hoy en muchas partes del mundo, en Gaza, en Ucrania, en Sudán, en el Congo, y ello a pesar de que la Convención de los Derechos del Niño es, curiosamente, el tratado de derechos humanos más ratificado del mundo. A pesar de ello, de que las necesidades siguen creciendo, hoy nos vienen a contar aquí profusamente, y se lo agradecemos, que la asociación, que la ayuda al desarrollo puede bajar para el próximo año, según extraído de este informe, y según dice la directora ejecutiva de UNICEF, pues prácticamente un 20% respecto a la del año 2024. Y ello porque los países más importantes de la OCDE, entre los que contamos Estados Unidos, Alemania, Francia o Reino Unido, están recortando considerablemente la ayuda. En España, a pesar de la Ley de Cooperación al Desarrollo del año 2023, que consolidaba ese 0,7 ya mítico, porque llevamos 30 años poniéndolo como objetivo y nunca llegamos. Las cifras, como hemos podido ver, oscilan en torno al 0,25 a nivel nacional y tampoco lo hacen o crecen en distintas comunidades autónomas, aunque en Navarra es una de las comunidades autónomas que más aporta a la ayuda al desarrollo. Quiero terminar esta sencilla alocución dándoles, por supuesto, las gracias, agradecerles la dedicación, el esfuerzo, por supuesto, porque como expresan en la introducción del estudio, esta disminución de las aportaciones no responde a una crisis de financiación. Responde a una crisis de principios, responde a una crisis de valores humanos. La disminución de la ayuda al desarrollo solo es un síntoma muy preocupante, eso sí, del mundo que estamos construyendo, del mundo que les vamos a dejar a esos niños, a esas niñas por los que ustedes están luchando en muchas partes de este planeta. Reitero el agradecimiento de UPN. Gracias a usted, señor González Felipe. Vamos con el Grupo Parlamentario Partido Socialista. Señor Crespo Luna, 5 minutos también, cuando quiera. Mi es que el presidente Jauna, dar la bienvenida. Normalmente solemos agradecer la presencia, solemos agradecer las explicaciones. Yo creo que hay que partir por agradecer su compromiso. Tenemos que empezar, creo que por ahí, porque antes mencionaban esto no va de números, pero estamos hablando de personas, estamos hablando de infancia. Por lo tanto, el agradecimiento es que nos lo podáis trasladar aquí en la casa de todos los navarros y de todas las navarras, pero sobre todo el compromiso y la labor que realizan todos los días. Hablaban de la situación global hasta la pandemia. Tenemos una primera etapa y a partir de ahí, evidentemente, la pandemia condiciona todo lo que conocíamos y a partir de ahí empezamos una deriva, una etapa de recortes. Mencionaban Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, como ya vemos esa tendencia a la baja. Especialmente es preocupante la de Estados Unidos. Yo sí que tengo que insistir que el actual gobierno en Estados Unidos pues tiene que ver mucho en esta decisión, porque si no me he informado mal, estamos hablando de que Estados Unidos financia el 47% de los recursos a nivel global. Por lo tanto, estamos diciendo que si eso desaparece, claro, ya estamos cambiando las reglas de juego y sobre todo el alcance que tiene esto en personas. Se habla de 600.000 personas en Bangladesh, 1.700.000.000 en Pakistán, 1.200.000 refugiados afganos. Por otro lado, que podría provocar todo este recorte, 1.200 muertes maternas, 109.000 embarazos no deseados, es decir, que estas cifras, que estos recortes, que tienen consecuencias humanas. Estamos hablando de personas concretas, una cifra, pero cada número es una persona concreta. Y a nosotros y a nosotras sí que nos preocupa esta deriva, porque sí, los datos de España se consolidan, estamos muy orgullosos de nuestra tierra, de Navarra, que siga siendo tan solidaria. De 2018 pasar de 8 millones a los 20 en 2024, es para estar orgullosos de esta tierra, de lo solidario que ha sido siempre Navarra.
Pero claro, vemos ese efecto contagio que puede tener Estados Unidos hacia otros países, como ya he mencionado, Alemania, Francia, pero también ahora estamos viendo cómo esta tendencia política de recorte en la ayuda humanitaria se extiende a países como Argentina, en Europa lo estamos viendo. Son países cada vez más reaccionarios, más conservadores, y que crea un efecto, una ola de estos recortes, porque en España, aunque España mantenga esa consolidación, también empezamos a ver esos recortes en algunas comunidades autónomas, como puede ser Andalucía, como puede ser Aragón. Por lo tanto, vemos con preocupación el futuro que depara a este mundo que estamos viviendo, que realmente es un horizonte oscuro, como digo. Además, añadían el asunto mencionaban la policrisis, es decir, una pobreza estructural, que para eso ya había un consenso que evidentemente se ha roto de ayuda humanitaria, por lo tanto esa pobreza estructural ya tiene una primera traba, un cambio climático, que es una realidad, pero que hay gobiernos que lo niegan, por lo tanto vemos una segunda traba, y evidentemente los conflictos armados de los que estamos siendo testigos en directo todos los días. Por lo tanto, ya es una tercera y ya casi la traba definitiva que nos encontramos en esta situación, como digo, global tan complicada. Por eso, por ver algo de luz, nos alegra que Navarra siga siendo solidaria, que España siga siendo solidaria. El hecho de que se celebrara ese congreso, esa reunión en España, también es muestra del compromiso que el Gobierno de España tiene, y en ese sentido, por parte del Partido Socialista, tienen las puertas abiertas y a su disposición. Con todo esto, reitero el agradecimiento. Gracias, señor Crespo Luna. Señor Arzaporras, del Grupo Parlamentario de H. Bildu Nafarroa, cuando quiera, 5 minutos. Eskerrik asko, arratsaldeon guztioi, y nuestra bienvenida a la representación de UNICEF. Ha sido muy interesante la presentación que han hecho, hablando de retos, hablando de problemáticas, hablando de retrocesos incluso. Y esos retrocesos, por contextualizarlos, yo diría que tienen que ver con cambios geopolíticos. Y en concreto, uno de los principales cambios geopolíticos que ocasiona esos retrocesos es la mayor presencia de los discursos y de las políticas de la ultraderecha. ¿Y en qué consisten estos discursos y estas políticas? Pues es como los abusones del patio. Los discursos y las políticas de la ultraderecha van contra las personas más vulnerables, contra las personas refugiadas, contra las personas migrantes, contra la población infantil y adolescente desprotegida, y también, por supuesto, contra los países más empobrecidos. ¿Y quién marca esta pauta? Pues la marca principalmente el abusón mayor del patio, que es Trump, el hermano mayor de la ultraderecha. Como han dicho, los retrocesos, los recortes en Estados Unidos son salvajes e incluso formaron parte de las primeras decisiones que Trump tomó cuando alcanzó la presidencia. Y eso nos indica hasta qué punto está entre los ejes prioritarios de sus discursos y sus prácticas de odio. Y el problema es que esta estrategia de la ultraderecha está arrastrando también a otros gobiernos que formalmente no están dirigidos por estas fuerzas, como ya lo han señalado Reino Unido, Francia o Alemania. Y el problema no está únicamente en los recortes en la cooperación, sino que el problema también está en que estamos crujiendo con los intereses de la deuda a los países empobrecidos. Y dos datos estremecedores. 2 de cada 5 personas en el mundo viven en países que gastan más en deuda que en educación o en sanidad. Y otro dato estremecedor. Hay 61 países en el mundo que pagan en intereses más del 10% de su presupuesto. Y bien, ¿cómo estamos en Navarra? Bueno, pues seguimos estando lejos del 0,7, estamos en torno al 0,4.
Eso a nivel internacional significa que nos encontramos entre Finlandia y Japón. Estamos por encima de la media del Estado español, que se sitúa en torno al 0,2. Estamos en una muy buena posición respecto al resto de comunidades autónomas, a pesar de nuestro tamaño. La media de las comunidades autónomas está en torno al 0,12% y somos la cuarta comunidad en inversión. 20 millones por detrás de Cataluña, Comunidad Valenciana y la Comunidad Autónoma Vasca. Por poner algún ejemplo en comparación, Madrid, la Comunidad de Madrid, dedica 4 millones y la Comunidad de Murcia apenas 1 millón de euros a cooperación. Y ya para terminar, bueno, pues nos encontramos en Nafarroa en un momento clave porque estamos evaluando el plan director de la cooperación, estamos en proceso de diseño del nuevo plan director y la pregunta que les queríamos hacer es, entendemos que están participando en esos procesos de evaluación y diseño, que nos puedan decir hasta qué punto la cooperación navarra está en sintonía con esas 3 propuestas que hicieron en la conferencia internacional, es decir, con priorizar el gasto en infancia, finanzas que sirvan para proteger desde la acción local y medidas de coordinación y de innovación en este terreno. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Arzaporras jauna. Turno ahora de la portavoz del Grupo Parlamentario Geroa Bai, señora Soto Díaz de Cerio, cuando quiera, 5 minutos. Eskerrik asko lehendakari jauna. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. A mí me gustaría empezar muy brevemente reconociendo la solidaridad del pueblo navarro, siempre lo digo, pero no me canso de decirlo, porque la verdad que ya no solo es ejemplo a la hora de involucrarse en la defensa de diferentes causas, y lo hemos visto en este caso con la denuncia del genocidio en Palestina, sino que también se involucra a nivel bueno, pues económico y a nivel de defensa de derechos humanos, y creo que es líder o por lo menos un referente a nivel estatal en esta solidaridad que muestra, como digo, el pueblo navarro. Dentro de esta solidaridad pues también va encadenada pues en este caso la responsabilidad que como gobierno o como entidades públicas tenemos, y lo marca en el informe o en el documento que nos lo habéis hecho llegar, pero Navarra en los últimos 5 años ha destinado más de 3,5 millones de euros, que no sé si es mucho o es poco, probablemente sea poco, pero creo que, como te decía el señor Arza, estamos por encima de la media. Esto no significa que seamos conformistas, es verdad que tenemos que seguir bueno, pues peleando por llegar al 0,7, pero creo que bueno, el compromiso en este caso de Navarra es firme con la cooperación. Nos decían en el vídeo, ¿no? Y sí que es verdad y comparto que no hay mejor manera de explicarlo que escuchando a las voces de los niños. Sí que nos decían en el vídeo, ¿no? O reivindicaban el derecho a la protección. Y si miramos a nuestro alrededor, pues lejos de favorecer este derecho a la protección, se la estamos quitando. Y hablo en plural porque es verdad que como miembros de Unión Europea, la Unión Europea tiene mucha responsabilidad en parte de los conflictos que estamos viendo, así que creo que debemos asumir todas y todos esta responsabilidad en primera persona. También reclamaban, ¿no?, una infancia normal, nada más y nada lejos de pedir extravagancias, sino, oye, vivir en paz. Y luego también pedían defender la felicidad, y aquí lo mismo, lejos de facilitarle esta felicidad se la estamos quitando, e insisto, hablo en primera persona por la responsabilidad que tenemos. Hay una frase o un párrafo del documento que nos habéis pasado que yo creo que define la situación actual, y es con esta frase que voy a leer ahora, yo creo que es fácil comprender la situación en la que estamos, y es que es crítica, porque hablábamos de que es una crisis de principios y valores a nivel global, y yo creo que también bueno, pues no hay mejor manera de definirlo. Ya no se habla tanto a nivel financiero, sino que vamos construyendo o estamos construyendo una sociedad cada vez más individualizada, que mira más en el propio individuo y no en el colectivo, y de aquí, bueno, de esta construcción social que estamos haciendo, pues luego vemos los conflictos que vemos. Apostar por la ayuda al desarrollo es promover una sociedad donde la solidaridad, la humanidad, el apoyo a los más vulnerables y el respeto a los derechos humanos importan y definen quiénes somos y cómo nos posicionamos ante la violencia, la injusticia y las desigualdades. Y precisamente por eso mismo, a día de hoy, bueno, pues con la sociedad, como digo, que estamos construyendo, nos estamos posicionando en el opósito total a lo que sería construir una sociedad igualitaria y una sociedad, bueno, con valores de equidad. Se está hablando o habéis hablado de un término que a mí me parece bueno,
la peor definición del contexto actual, y es la supervivencia infantil. Y hablamos de supervivencia infantil en el ahora, pero es el futuro nuestro, de todas y todos, con lo cual yo creo que marca, ¿no?, la urgencia que corresponde, y sobre todo la urgencia de abordar el tema de la infancia a nivel global. Yo creo que es un término bastante fuerte, ¿no?, la supervivencia infantil, pero bueno, yo creo que también nos puede servir, o nos debe de servir, para chocar con esta realidad que estamos construyendo entre todas y todos. Es verdad que hablamos, ¿no?, de responsabilidades de unos y de otros, de si Estados Unidos o no. Yo creo, e insisto otra vez, que la responsabilidad es compartida y es de todas y todos, porque a la hora de saquear las riquezas, como pasa por ejemplo en Sudán con el tema de oro por parte de Emiratos, o con diferentes países que sufren la explotación minera o la expropiación minera, con lo que esto conlleva a nivel social y a nivel de conflictos, bueno, pues es por parte de las grandes potencias, pero en parte también para que nosotras y nosotros vivamos de la manera que vivimos, con lo cual creo que también debemos asumir la responsabilidad individual de analizar, ¿no?, también para que nosotras vivamos como vivimos. Hay otros países que están como están, y hablamos de diferentes conflictos, hablamos de Sáhara, que no se nos puede olvidar, hablamos de Sudán, del Congo y evidentemente de Palestina, ¿no?, y no podemos poner el foco en otro que no sea la infancia, porque, como digo y lo he dicho siempre, hablamos en un presente, pero es el futuro de mañana, y estamos evitando que muchísimas sociedades puedan desarrollar y tengan un futuro. Entonces, está bien que nos paremos a pensar y que actuemos de urgencia, pero también tenemos que planificar, ¿no?, a futuro cómo vamos a intervenir o cómo podemos apoyar en estas causas que, como digo, pues son a nivel global. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Soto Díaz de Cerio Anderea. Turno ahora del Grupo Parlamentario Partido Popular. Señora García Malo, cuando quiera, 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes y bienvenidos a la señora Gabilondo, al señor Meco y al señor Vera, y muchas gracias por la información. Bueno, antes que nada, desde luego, desde el Partido Popular lo que queremos hacer es un reconocimiento a la labor incansable que vienen desarrollando en favor de los derechos de los niños y las niñas, de la infancia en todo el mundo, ¿no? Y además en situaciones muy hostiles. Estamos hablando de conflictos, estamos hablando de territorios bueno, pues, muy subdesarrollados, con difíciles condiciones para poder vivir allá, y bueno, y crisis humanitarias que golpean, sin duda, a los que más golpean es a la infancia. Por lo tanto, vaya nuestro reconocimiento a la labor incansable que están desarrollando para mitigar todas estas situaciones. Efectivamente, lo que hoy nos comentan es grave, entendemos que es grave, muy grave, ya que hablamos de recortes que pueden estar dejando pues, sin escuelas, sin vacunas, sin atención médica, sin protección a muchos niños y niñas. Me ha parecido entender que son más de 1.400 millones de euros lo que UNICEF, ¿no?, va a haber recortado su presupuesto. Son muchísimas acciones que podrían haber desarrollado para favorecer a todos estos niños y niñas y que se van a ver truncadas, ¿no?, con estos recortes. Es una terrible noticia. Nos preocupa mucho que la infancia esté pagando el precio de estas decisiones presupuestarias que se toman lejos, pero que tienen consecuencias muy cerca, y además, al contarnos el contexto, nos ha preocupado, bueno, pues que además de Estados Unidos haya países, bueno, pues, que tradicionalmente también han puesto mucho dinero encima de la mesa y que ahora mismo están tomando la decisión de recortarlo, como Reino Unido, países nórdicos como Finlandia, Francia, Alemania. Bueno, pues creemos que desde luego no es un buen mensaje, no es un buen mensaje. Como digo, son decisiones que se toman lejos, pero que tienen consecuencias muy cerca, ¿no? Pero también creemos que hay un camino por recorrer en nuestra comunidad, y un camino importante. O sea, tenemos que tener cero autocomplacencia. Desde nuestras competencias, que también las tenemos un compromiso de todas las fuerzas políticas que está recogido en el Pacto contra la Pobreza, Pacto de lucha contra la pobreza, de destinar el 0,7 del presupuesto en
cooperación al desarrollo. Y la realidad es que no se está destinando, no llegamos al 0,4. Y esto no ha sido así, no ha sido así siempre. Navarra ha destinado el 0,7% de su presupuesto en cooperación al desarrollo. Y lo ha hecho con presupuestos mucho más bajos. Lo ha hecho cuando el presupuesto no alcanzaba los 4.000 millones de euros. En estos momentos son 6.000 millones de euros los que hay en el presupuesto, son 2.000 millones de euros más. Y vamos a destinar los mismos 20 millones de euros que se destinaban cuando el presupuesto no llegaba a 4.000 millones de euros. O sea, quiero decir, contamos con mucho más dinero y sin embargo no se ha incrementado ese esfuerzo presupuestado, destinado a cooperación al desarrollo. Creo que tenemos que ser mucho más críticos con esta situación. Si se ha hecho en un pasado con menos dinero, ¿por qué no se puede hacer en un futuro? Yo siempre digo que esto es cuestión de voluntad política, no es más que voluntad política, y creo que si realmente hay voluntad política esto se puede conseguir. Y por otra parte, también hay otro dato que nos preocupa bastante, y es que en Navarra la pobreza infantil se está incrementando muchísimo. En Navarra es una comunidad que tiene una pobreza infantil por encima, una tasa AROPE del 35% por encima de la media nacional. El doble que el País Vasco, que es una comunidad vecina. Este es un dato que desde luego nos debería interpelar, porque estamos hablando de una comunidad tremendamente desarrollada donde no cabría hablar de un dato de estas características, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra comunidad para que esto sea así? Les voy a hacer dos preguntas para terminar ya. ¿Qué medidas concretas nos recomiendan para que las instituciones navarras refuercen su compromiso con la infancia más vulnerable, tanto aquí como fuera? Gracias. Gracias a usted, señora García Malo. Señor Guzmán Pérez, del Grupo Parlamentario Contigo Surekin, 5 minutos, cuando quiera. Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, señor Gabilondo, señora Gabilondo, señor Mencos y señor Vera. Yo me voy a quedar con una de las frases que decían los niños y las niñas que salían en su vídeo inicial. Hay que defender la felicidad y el desarrollo del mundo. Ojalá todos y todas nos comprometiésemos con defender esa felicidad para nosotras mismas y para el conjunto de la humanidad. Es evidente, siempre lo señalamos desde esta coalición, que vivimos en un mundo, en un contexto capitalista, injusto y perverso, que genera esas propias lógicas para seguir manteniendo el sistema. En contraposición tenemos entidades como la suya, UNICEF, han señalado más de 177.000 niños y niñas reciben la atención, reciben la protección del trabajo que ustedes realizan. Frente a ese contexto tan perverso hay que defender, siempre lo hacemos nosotros y nosotras, las políticas públicas de cooperación al desarrollo como una necesaria herramienta, como una herramienta imprescindible para intentar por lo menos revertir esas brechas estructurales que en estos momentos, como bien señalaban ustedes en su exposición, se ven acentuadas por el contexto del cambio climático. Hay dos datos dramáticos que han señalado ustedes. 1 de cada 6 niños en el mundo se encuentra en situación de pobreza extrema y 1 de cada 5 niños se encuentra en un contexto o en una zona de conflicto. Son datos que nos deberían hacer reflexionar al conjunto de la humanidad. Lo han señalado ustedes, también las portavoces que me han precedido. Estamos en un contexto mundial adverso para la ayuda oficial al desarrollo, principalmente por el auge o por la victoria hegemónica de esas políticas neoliberales, en este caso además también barnizadas con odio ultra, que criminalizan a las entidades y que criminalizan estas necesarias políticas. Lo han señalado otras portavoces. En estos momentos gran parte de los países, no hace falta irse a Estados Unidos, ni mucho menos, de la Unión Europea, se están viendo abocados a tener que priorizar entre armas o entre cooperación. Es así, el plan de rearme que se nos ha impuesto desde la OTAN y desde los Estados Unidos de América a buena parte de los Estados miembros de la Unión Europea les aboca a esa disyuntiva, o armas o cooperación. En este espacio político lo hemos tenido muy claro desde el primer momento. Hace unas cuantas décadas, yo ni tan siquiera había nacido, buena parte, algunas de las que están aquí tampoco, nuestro admirado Fidel Castro ya en una Asamblea General de la ONU advirtió que la deuda externa del sur global era un injusto mecanismo de dominación que sometía o abocaba a la pobreza a buena parte del planeta. Hoy ya no es Fidel Castro al que nuevamente la historia le ha dado la razón, ha sido la Conferencia de Sevilla y otros organismos internacionales los que señalan lo desacertado de someter a los pueblos del mundo a esos pagos abusivos que condenan sus estados
del bienestar. Nosotros y nosotras, esta coalición, conocemos el posicionamiento y las prioridades de UNICEF que habéis señalado y que trasladasteis a la Conferencia de Financiación de Sevilla, las compartimos, y en estos momentos, junto con lo macro, tenemos que hablar también de lo micro de nuestro territorio. Se ha señalado ya ese consenso histórico del 0,7 que se señalaba en el ámbito de la cooperación está muy lejos de poder cumplirse en el Estado, en Navarra. En Navarra tenemos que decir con orgullo que estamos mucho mejor que otros territorios, que otras comunidades autónomas, pero estamos lejos de ese 0,7. Lo ha señalado, creo que ha sido el señor Arza. En estos momentos nos encontramos en Navarra en un momento clave. Estamos evaluando el tercer plan director de la cooperación navarra y estamos iniciando la planificación y el diseño del cuarto. En este momento es fundamental que las administraciones públicas de Navarra, de la mano de los representantes y de las representantes de la Cooperación Navarra, de la Coordinadora de ONGs, acuerden una senda presupuestaria realista, acorde al momento actual, pero que garantice esas necesarias políticas de cooperación al desarrollo para garantizar la igualdad de oportunidades y de objetivos al conjunto de la humanidad. Estamos ante un mundo cada vez más multipolar, ante el cual va a hacer falta implementar desde todas las administraciones del mundo un nuevo orden multilateral, y en ese nuevo orden multilateral las políticas públicas de cooperación al desarrollo que blinden la ayuda oficial al desarrollo van a ser fundamental para el conjunto de la humanidad, para nosotros y para todos los pueblos del mundo. Nada más, muchas gracias, Mila Esker. Gracias a usted, señor Guzmán Pérez. Para finalizar, grupo mixto, señor Jiménez Román, 5 minutos, cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes y bienvenidos. Disculpen por llegar tarde, ha sido en causas muy amables sobrevenidas. Bueno, voy a empezar diciendo que en Navarra tenemos más del 18% de la población navarra que está en riesgo de pobreza y o exclusión social. Según datos de 2025, un porcentaje importante también de pobreza severa y sobre todo en mujeres y en niños. Esto en Navarra en 2025. Como saben, la mayor tasa de pobreza de España, en riesgo de pobreza, está en Andalucía, Extremadura y Canarias. Hoy en Navarra nuestros jóvenes no tienen vivienda, no tienen un salario digno ni un trabajo estable, no se pueden emancipar, cosa que nuestros padres y nuestros abuelos lo hacían muy jóvenes. No hay ayuda para la familia, por tanto no hay nacimientos, es muy complicado para hoy en día ser madre o padre, y no hay ayuda para los mayores. Por cierto, que en Cuba, por si alguien no lo sabe, solamente hay 2 horas de luz al día. Ese es el régimen que quieren imponer aquí, en el régimen de los dictadores. Como saben, Vox rechaza la subvención directa a entidades como ustedes y a UNRWA. Y nosotros entendemos también, y nos da mucha pena, los críos, los niños, las mujeres y el ser humano. Por desgracia, el mundo es así, parece que es así, va a ser así. Ya lo hablaba Rousseau en el siglo XVIII con la desigualdad de los hombres, y mientras aquí muchas veces damos limosna, hay muchos países occidentales que están masacrando a países africanos y a otros países. O sea, yo creo que hay que dejar la hipocresía. Todos queremos que haya un pleno empleo, que haya felicidad y que nadie pase en el mundo libre, hambre. Pero vamos a empezar, que dicen que la caridad empieza por uno, y vamos a empezar a ayudar a las familias navarras que tienen esa necesidad, a esos hijos y a esos jóvenes. Muchas gracias. Bien, una vez que han terminado el turno de los diferentes grupos parlamentarios, es de nuevo su turno. En este caso tienen 5 minutos para dar respuesta a las cuestiones planteadas, así que cuando quieran tienen la palabra. Pues muchas gracias y desde luego gracias por las intervenciones. Joaquín Maider, si hay algo en lo que queráis intervenir, Maider a lo mejor con la pregunta expresa sobre el plan director. Yo con lo que comenzaría es con una imagen. La última financiación desde Navarra a programas UNICEF ha sido en Chad y en Mali. Y no pienso ahora mismo tanto esa imagen con los niños y niñas allí, sino con los equipos UNICEF, que han visto cómo se recorta esa financiación, que son equipos que están en la frontera entre la vida y la muerte, que realmente están en una situación extrema, y que además de que necesitan ese apoyo, financiación, es que ahora lo que necesitan es básicamente aliento, y que sientan, que sepan, que vean cómo reciben el aliento navarro. Y esto es muy importante, tan importante como la financiación es saber que hay
una comunidad autónoma, unos colectivos, unos partidos políticos, un gobierno, una comunidad y una ciudadanía que no solamente no les dan la espalda, sino que siguen ahí y que hay un compromiso. Por tanto, lo del compromiso va de vuelta en el reconocimiento. Algún comentario suelto y que sí es importante, el 47% es de acción humanitaria, o sea, ese era el principal financiador humanitario, no de ayuda al desarrollo, pero el impacto que tiene sobre la respuesta humanitaria de la primera emergencia es donde la criticidad está y donde nos la estamos jugando más. Y sí forma parte de un ataque al sistema internacional. Y somos conscientes, y es la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria y las agencias de Naciones Unidas, y detrás van los convenios y convenciones y los pactos, y el del niño, el de refugiados, los de la OIT, y los valores y los principios, finalmente. Es ese sistema que nos dimos, que la humanidad se dio ante la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, el que está en juego, y es el que nos jugamos también en el extremo de Chad, en la última esquina de Chad, si existe esa humanidad que se diferencia de los bárbaros, o si abandonamos y si nos encastillamos en el individualismo y en el cada uno, en lo único cercano, en lo más cercano, en lo único que yo tenga a mi propio alcance. Y es clave en esos valores y en una cohesión ciudadana. Podemos hacerlo, y creo que ese recuerdo es absolutamente crítico. La humanidad sí ha sido capaz de enfrentar retos, y la cooperación ha sido esencial para enfrentar retos. Sigue siendo indispensable para el clima, para la migración, para la salud global, para la erosión fiscal. Hay tantos retos que es imposible abordarlos solos, por más que uno pueda pretender que sí lo podría hacer. Por lo tanto, la renovación de ese sistema internacional, y hay un proceso de reforma, se vuelve clave. Y aquí, como defensa de ese sistema internacional, creo que la posición española que defendió Su Majestad el Rey en la última Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que refleja es realmente de todo el Estado esa apuesta por el multilateralismo, por la solidaridad, por la contribución, por la colaboración y por la cooperación, que es por lo que estamos. Y finalmente, pues eso, que si pudieran llegar, claro que hay un reconocimiento hacia el 0,4%, hacia esta cantidad, hacia sostenerla desde hace tantos años. Si en este momento llegaran al 0,7%, el paso, que por un cálculo rápido sería de 20 millones a 35 millones, sería muy significativo, y esos 15 millones serían muy bien utilizados con toda seguridad. Pero la señal de ánimo, la señal política, la señal de ese respaldo a los equipos humanitarios que están en las últimas esquinas, eso sería muy significativo, mucho más relevante incluso. Maider, sobre la pregunta de... Bueno, respondiendo brevemente al señor Raza y un poco a la señora García Malo, ¿qué vamos a plantear en el plan director como UNICEF? Vamos a trabajar en el cuarto plan director de la cooperación navarra, vamos a hacer nuestras aportaciones ahí. La política de cooperación navarra es una política sólida que lleva ya muchos años, muchos planes directores, donde ya los marcos están establecidos, están consensuados entre organizaciones, entre la administración. Tenemos unas organizaciones sólidas también capaces de trabajar y de ejecutar ese 0,4%, pero también ese 0,8%, desde hoy 0,8, ya me he pasado, un 0,7%. Nosotros abogamos por priorizar la inversión en infancia, porque nos parece fundamental, porque es un tema que además está blindado en la Ley Foral 12-2022, en la Ley Foral de Infancia ya introdujimos esta propuesta de priorizar la inversión en infancia también en la cooperación al desarrollo, con lo cual eso lo vamos a llevar al plan director. Y llevaremos también, abogaremos por la garantía de los derechos humanos, no solo los derechos de la infancia, porque los derechos humanos sean el marco en este momento en el que está tan cuestionado el marco, este consenso del marco de los derechos humanos. Abogaremos también por la coherencia de políticas, porque no nos gusta este enfrentamiento de los fondos para los de aquí y para los de allí. Estamos abogando por los derechos de los niños, niñas y adolescentes de aquí, de Navarra, de los que están en Navarra
y en los que estamos trabajando en el ámbito de protección y estamos pidiendo también que haya inversión en protección de la infancia, inversión en lucha contra la pobreza infantil, pero también inversión en pobreza, en protección, en educación, en salud en otros países. Por eso abogaremos también por, reconociendo esa apuesta, ese esfuerzo que se está haciendo con el 0,4%, pues ir avanzando hacia el 0,7%, al menos en el marco de la Agenda 2030. ¿Qué medidas concretas se plantean? Pues eso, inversión en infancia, priorizar la inversión en infancia. Muy bien, muchas gracias a los dos por la réplica. Sus señorías saben que existe la posibilidad de abrir un segundo turno de intervención. Veo que ningún grupo solicita, por lo tanto vamos a dejar aquí la sesión de hoy. Solo me queda, bueno, pues agradecer vuestra presencia aquí, daros las gracias, que tienen la comisión abierta para cuando consideren necesario. Gracias Maider, Joaquín y Chema por sus explicaciones, y a sus señorías que tengan buena tarde. Se levanta la sesión.